Vamos a continuar. A ver, déjenme ver dónde nos quedamos. Nos quedamos por aquí. Ya, a ver. Empecemos. En la clase o las clases pasadas habíamos visto una pequeña introducción a la teoría de conjuntos. Vimos el por qué es necesario hacer estas definiciones y por qué fue necesario el establecer como conceptos primitivos a la clase y a la relación pertenencia. Vimos su sintaxis también, cómo se escribía. Tratábamos a la forma A pertenece a B como una proposición. ¿Sí? También vimos los cuantificadores, no a profundidad, pero sí vimos cómo se pueden escribir y además cómo se pueden negarlos, ¿sí? Cómo niego el cuantificador universal, cómo niego el cuantificador existencial. Y de igual manera trabajamos las definiciones de lo que sería un conjunto y lo que es una clase propia, ¿sí? Acuérdate que un conjunto es una clase que pertenece a otra clase, ¿sí? Entonces, si una clase pertenece a otra clase, a la clase que estamos haciendo mención, ese es un conjunto. Y una clase propia, ¿sí? Es una clase que no es un conjunto. Es decir, una clase propia es aquella que no pertenece a ninguna clase, ¿sí? Entonces voy a tener conjuntos y clases propias, pero ambas son clases. Y vimos la igualdad, ¿sí? Dadas las clases A y B, la clase A es igual a la clase B, si se tiene que esta doble implicación, es decir, X pertenece a A, si solo si X pertenece a B, para todo conjunto X es cierto, ¿sí? Es verdadero. Entonces, esta será la definición de mi igualdad entre clases. Y la vamos a representar así. A, 2 rayitas B, y eso se lee A igual a B. Entonces, yo también puedo decir que X pertenece a A, si y solo si X pertenece a B, es lógicamente equivalente a que X pertenezca a A, entonces X pertenece a B, y X pertenece a B, entonces X pertenece a A. ¿De qué equivalencia lógica me estoy valiendo? Acuérdense que ustedes en sus notas de clase de lógica, hasta el final tienen unas tablitas que nos sirven como referencia, ¿sí? Un breve resumen. Entonces estoy utilizando este. Dime, Javier. Es la doble implicación. Exacta, sí, súper bien. Doble implicación e implicación. Ahorita le estoy subrayando en amarillo. ¿Sí le ven? La doble implicación entre P y Q, equivalente lógicamente a la conjunción de las implicaciones de P y Q y de Q y P respectivamente. ¿Sí? Entonces, esa es la forma, ¿sí ven? O sea, yo sí ya tengo la forma aquí en mi cabeza y es simplemente lo demás es seguir aplicando y seguir justificando. ¿Sí? Entonces, tengo esto. A igual a B significa que todo conjunto que pertenece a A pertenece a B y todo conjunto que pertenece a B pertenece a A. ¿Estamos? Eso es lo que significa la igualdad entre clases. Y obviamente utilizaremos este signo, ¿sí? Para decir que A no es igual a B. O sea, estoy representando la negación. En otras palabras, acuérdate, A igual a B es una proposición. ¿Sí? Yo puedo decir que A igual a B es verdadero o puedo decir que es falso. ¿Sí? Y obviamente puedo negar esa proposición, lo que está acá, la negación de A igual a B. ¿Sí? ¿Qué se le va a representar? Como esto, ¿no? A no es igual a B, o A es diferente de B, o A es distinto de B. ¿Sí? Y que les había planteado, ¿no? Que vendría siendo la negación de para todo conjunto X, esta doble implicación, y la negación sería, existe un conjunto X tal que, la negación de esa doble implicación. Y les había dicho que en su casita le trabajen un poco para ver qué les queda. ¿Ya? Bien, eso en resumen fue lo que vimos la clase del día viernes, ¿sí? La última clase que tuvimos, no, del jueves, perdón, que tuvimos con ustedes. Bien, ahora vamos a ver 3 teoremas de la igualdad entre clases. Miren lo que nos dice. Dadas las clases A, B y C,
se tiene que la reflexiva de la igualdad de clases, que A es igual a A. La simétrica de la igualdad de clases, si A es igual a B, entonces B es igual a A. Y la transitiva de la igualdad de clases, si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. Estos tres son teoremas de la igualdad de clases. Y obviamente, como son teoremas, son verdad. Si son verdaderas, yo les puedo ir utilizando después en los tratamientos que vamos a hacer. Entonces vamos viendo por qué o de dónde salen estos tres teoremas. Entonces voy a ir acá a mi pizarra de Word. Y tenemos, miren la primera. He puesto esto negro para solamente ir explicando parte por parte. Miren, reflexiva de la igualdad de clases, A igual a A. ¿Por qué puedo decir que para toda clase A es igual a A? Tú dirás, Inge, pero eso es, claro, pues algo debe ser igual a sí mismo. Sí, pero ¿por qué? Tenemos que fundamentarnos en lo que nosotros sabemos. Entonces, veamos. Dada la clase A, ¿sí? Dada la clase A, X pertenece a, sí, solo si X pertenece a, es una tautología. O sea, miren lo que he puesto esto. A es igual a A por la definición, ¿no es cierto? Sería, vamos a ponerle aquí la definición para que le vean. La definición de igual. Si aquí en vez de B tengo A es igual a, sería que para todo conjunto X, si X está en A, sí, solo si X está en A. Eso sería aplicarle la definición. Entonces lo que tengo, dada la clase A, X está en A, sí, solo si X está en A. Vamos a ponerle aquí. Aquí nos faltó para toda clase X. Para toda clase X, coma. X está en A, sí, solo si X está en A. Ahora, acuérdense cómo es la doble implicación. El axioma de la doble implicación me dice que es verdadera si los valores de verdad de sus proposiciones son los mismos. Mira, X pertenece a, sé que es una proposición en la teoría de conjuntos. Entonces, si X pertenece a es verdadero, este que está acá también es verdadero. Y como tengo el mismo valor de verdad, la doble implicación será verdadera. Si X pertenece a es falsa, y esta es la misma proposición, por lo tanto, como las dos son falsas, la doble implicación será verdadera. Por lo tanto, es una tautología, ¿sí? Independientemente del valor de verdad de X pertenece a, esto siempre es cierto. Es una tautología, es verdad. Y como es una tautología, luego, por la igualdad de clases, yo puedo decir que A es igual a A, ¿sí? O sea, A es igual a A es verdadero. Entonces ya puedo utilizar para todas las clases, porque esto es una clase genérica, ¿sí? Puedo decir que dada la clase B, B es igual a B, C es igual a C, X es igual a X, ¿sí? Z es igual a Z. ¿Estamos? Igualdad de clases. Bien, veamos la siguiente. Simétrica de la igualdad de clases. Si A es igual a B, entonces B es igual a A. Veamos. Si A es igual a B, entonces B es igual a A. Ahora, esto que está aquí tiene la forma de una implicación. ¿Sí ven? Que si A igual a B, entonces B igual a A. Entonces lo que yo voy a hacer es voy a suponer, recuerden cómo trabajábamos las implicaciones. Para yo demostrar que esta implicación sea verdad, y yo tenía que suponer que el antecedente es verdadero y demostrar que el consecuente también es verdadero. Si el antecedente es verdadero y el consecuente es verdadero, la implicación va a ser verdadera, axioma de la implicación. Entonces empieza así, miren. Supongamos que A igual a B es verdadero, ¿sí? Yo quiero llegar a que B es igual a A. Miren, si A igual a B es verdadero, entonces, por la definición de igualdad de clases, podemos decir que para todo conjunto X se cumple la definición de igualdad. O sea, X es elemento de A, sí, solo si X pertenece a B. ¿Sí? X pertenece a A, sí, solo si X pertenece a B. Ya tengo eso y eso sé que es verdadero. Ahora, si yo me voy acá y fíjense que es la doble implicación que es. La doble implicación es conmutativa. ¿Sí? O sea,
La doble implicación entre P y Q es equivalente lógicamente a la doble implicación entre Q y P. Y eso es lo que voy a usar aquí. Como sé que es verdad, entonces la doble implicación entre X pertenece a A y X pertenece a B será equivalente lógicamente a que X pertenece a B si solo si X pertenece a A. Estoy aplicando la conmutativa de la implicación. ¿Sí? Y como esto tiene el mismo valor de verdad que esto que está acá, yo puedo sustituir, ¿sí? Puedo reemplazar. ¿Y qué me va a quedar? Me quedaría, por tanto, tenemos que sustituyendo, ¿sí? Al revés mejor, por tanto, sustituyendo, tenemos, para todo conjunto X, se cumple que X pertenece a B, si solo si X pertenece a A. Y esto que está aquí, vendría siendo, por la definición de igualdad, que B es igual a A, ¿sí? Acuérdense la definición de igualdad, tenemos acá. Sí, aquí está. Aquí dice A es igual a B, pero si esto se conmuta, B sería igual a A. ¿Sí? Luego B es igual a A como queríamos. ¿Sí? Y mira, y yo también podría decir, bueno, entonces si B es igual a A, entonces A es igual a B. Claro que sí, porque puedes hacer lo mismo, ¿no? Partir de que B es igual a A, B igual a A, por su definición, sería que todo conjunto X, X pertenece a B si solo si X pertenece a A. Luego esto, conmutar, ¿sí? Y una vez que conmutas, sustituyes y tendrías que de B igual a A, obtienes A igual a B. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces esta sería nuestra simétrica de la igualdad de clases. ¿Estamos? Como ven, o sea, no son demostraciones complicadas, sino vamos usando todo lo que hemos venido trabajando en este tiempo. ¿Sí? Y la última, transitiva de la igualdad de clases. Si A es igual a B y B es igual a C, entonces A igual a C. ¿Sí? O sea, si un primero es igual a un segundo y este segundo es igual a un tercero, el primero será igual a un tercero. ¿Sí? Así de fácil. Ahora, tal vez esto es como intuitivo, ¿no? Pero siempre lo podemos demostrar. Entonces, miren. Vamos con la transitiva de la igualdad de clases. Si A es igual a B y B igual a C, noten que esto también tiene una forma de una implicación, ¿sí? En donde el antecedente es la conjunción de A igual a B y B igual a C. Y el consecuente es A igual a C. ¿Ya? Entonces, voy a suponer que A igual a B y B igual a C son verdaderas. Y como es una conjunción, A igual a B y B igual a C deberían ser verdad. Entonces, ¿qué me quedaría? Me va a quedar. Sabemos que A igual a B y B igual a C, o sea, son verdaderas. Y esto significa que para todo conjunto X se tiene que X pertenece a A si solo si X pertenece a B y X pertenece a B si solo si X pertenece a C. ¿De dónde? Esto que voy a develar ahorita es una tautología. Nosotros podríamos hacer una tablita de verdad. Sí, no la vamos a hacer por el tiempo, pero podríamos hacer una tablita de verdad de esta proposición que está aquí. Y efectivamente ella es una tautología. Es decir, la conjunción entre P si solo si Q y Q si solo si R implica la doble implicación entre P y R. ¿Sí? Esto podríamos hacer una tabla, no lo vamos a hacer, pero sí, efectivamente esto es una tautología. Entonces, como esto es una tautología, puedo afirmar esto que está aquí, que X pertenece a A, sí, solo si X pertenece a C. Pero decir que X pertenece a A, sí, solo si X pertenece a C, no es más que la definición, perdón, de que A es igual a C, que era lo que yo quería demostrar. ¿Sí? Entonces, fíjense que son solamente, me he basado en qué? En las equivalencias lógicas que ya vimos en conjuntos y en la mera definición de igualdad. ¿Sí?
en la mera definición de igualdad, me he basado para llegar a estos 3 teoremas que están aquí. ¿Sí? Si quieren seguir su hoja de sus notas de clase, déjenme ver, estamos en la página... Página. ¿Dónde estás? Aquí, página 12. Sí, página 12 estamos. Bien. ¿Alguna pregunta, muchachos, hasta aquí? ¿Alguna preguntita que tengan? Entonces recuerden, A igual a A, reflexiva. O sea, B igual a B, C igual a C, M igual a M. Simétrica. Si A es igual a B, entonces B es igual a A. Y transitiva, si A es igual a B y B es igual a C, A es igual a C. ¿Sí? Si el primero es igual al segundo y el segundo es igual a un tercero, entonces el primero será igual a un tercero. ¿Sí? Esos son mis 3 teoremas iniciales para la igualdad. Bien. Ahora vamos a introducir esta notación. ¿Sí? Vamos a introducir esta notación. El signo, una letra cursiva y entre paréntesis una variable de clase. Si ustedes recuerdan, la variable cursiva, esta letrita cursiva, ya la vimos por acá mismo. A ver, déjenme ver. El lenguaje y sintaxis. La vimos por aquí. Y recuerdan que estas letras cursivas representaban proposiciones en la teoría de conjuntos, ¿sí? No representan conjuntos ni clases. Representan proposiciones de la teoría de conjuntos, ¿sí? ¿Cómo se representaban las clases? Con las letras mayúsculas, las normales, ¿sí? La clase X, la clase A, la clase C y la pertenencia. Esto que está aquí, A pertenece a B, o X pertenece a Y, o Z pertenece a A. Eso era una proposición. Sí, miren, aquí está. Esto es una proposición. ¿Sí? Pero las letras cursivas representan proposiciones dentro de la teoría de conjuntos. Entonces, teniendo o recordando eso, vamos a introducir esta notación. Este signo lo vamos a leer A de X. ¿Sí? Esto sería A de X, o luego podríamos poner una B aquí, ¿no? B de Y, C de Z, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero en este caso A de X. El signo A de X indicará que en la proposición representada por A aparece al menos una vez la clase X. ¿Sí? O sea, esta A de X me está diciendo que que va a representar una proposición en donde al menos una vez aparece X. ¿Sí? Dice, esta clase también podría ser un conjunto y en ese caso podríamos utilizar una letra minúscula. ¿Ya? Entonces podríamos usar una letra minúscula, o sea, AD y aquí una Z minúscula, una X minúscula, una Y minúscula, una C minúscula, etc. Entonces, por ejemplo, miren, si A representa esta proposición, X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Y yo puedo decir que esta proposición lo voy a representar como A de X. ¿Sí? ¿Por qué puedo hacer eso? Porque X aparece al menos una vez. ¿Sí ven? Aquí está al menos una vez. Bueno, en este caso 2 veces. Entonces yo puedo decir A de X. Pero A aparece una vez también. Entonces yo podría decir A de A. Y B también aparece al menos una vez. Entonces yo podría decir A de B. ¿Sí? Entonces noten eso que depende, ¿no es cierto? Si digo A de X, pues al menos una vez X está dentro de esa proposición. ¿Sí? Entonces es una nomenclatura que después nos va a servir para hacer algunos trabajos interesantes. Axioma de sustitución. ¿Sí? Acuérdense que los conceptos primitivos, todavía clase y pertenencia no hemos dado algo
claro de lo que es, ¿sí? Una definición o algo explícito, sino que los axiomas me ayudan a entender lo que es la clase y lo que es la relación de pertenencia. En este caso aparece el axioma de sustitución, ¿sí? El axioma de sustitución. Ahora, y quiero que se tomen un minutito, ¿sí? Y lean lo que está descrito aquí, ¿sí? Lean, intenten entender qué es lo que me quiere decir el axioma de sustitución, obviamente observando lo que aparece aquí, que ya acabamos de verlo, la igualdad, y lo que aparece acá, que también ya lo vimos, que es mi A de X y A de Y, y qué es lo que representa, ¿sí? Acuérdense. Acá en la anterior diapositiva vimos. Ah, pues al menos una vez aparece X aquí, en A de X. ¿Qué significará A de Y? Ah, pues al menos una vez debe aparecer Y. Entonces, quiero que se tomen un minutito para leer esto, ¿sí? Para reflexionar acerca de qué es lo que me está diciendo el axioma de sustitución. Y lo que van a hacer es en el chat, ¿sí? En nuestro chat aquí del Teams, en esta partecita, ¿sí? En nuestro chat, van a escribir con sus propias palabras, ¿sí? Ahí de puño y letra, van a escribir lo que ustedes piensan que me está diciendo el axioma de sustitución, ¿sí? O sea, van a escribir, ah, pues yo pienso que el axioma de sustitución me dice tal cosa, ¿sí? Yo pienso que, ah, pues como son iguales, entonces puedo hacer tal cosa. Ah, pues puedo sustituir y bla, bla, bla. ¿Estamos? Entonces, porfa, tómense un minutito para leer y vamos escribiendo en el chat lo que pensamos. No importa que esté bien, no importa que esté mal, solo quiero ver cómo ustedes están interpretando lo que están leyendo. Eso es algo muy importante igual en las matemáticas. Entonces, ¿está claro lo que vamos a hacer? ¿Tienen alguna duda? Dime, Cristian. Ah, perdón, hice se versó la mano. Ah, ya, no hay problema. Sí, escriban en el chat. Si pueden escribir en un solo mensaje, estaría bien para leerlo de corrido. Profe, Dime. ¿expresamos lo que dice la proposición o lo que pensamos con respecto al axioma de sustitución? A ver, lees el axioma de sustitución y escribes lo que tú piensas que dice el axioma de sustitución. O sea, lo que tú interpretas. No lo que está aquí, que es X igual a Y, que implica... Mm, No, o sea, tú No, ahorita lees eso y ya, ahorita intenta ponerlo en tus propias palabras. ¿Qué es lo que tú entendiste de eso? ya. Ya, chévere, David. Bien, entonces lean, porfa, y vamos a ir viendo los mensajes en el chat. Bien, ya veo que Michael escribió, Cristian también, Vinicio. Ángel, Bernardo,
Sebastián. Ronald. Pablo, bien, que sí. ¿Ya? Ayelen, Jeremy, Kevin, X en lugar de B y Y allá. Michael, todavía no hemos hablado nada de subconjuntos, ¿no? Ya, a ver, sí, hay algunas, si nos podemos leer en el chat, hay algunas versiones, ¿no? Vamos a tener que ir discerniendo algunas de ellas. Reducir la proposición, bueno, no necesariamente reducir, que se pueden sustituir algunas partes, que podemos reemplazar X en Y, en su calor. Bueno, creo que es valor de verdad, ¿no? En vez de calor. Contener esa palabrita como que todavía no sabemos qué significa. Podemos sustituir para decir Nicole, Nayeli, al menos una vez, a cursiva, una proposición puede sustituirse que la subclase de la función de cualquier. Pero no hemos hablado nada de función todavía. No, dice que A representa. Ya, Elizabeth, Melanie. Ya, bien, Melanie. Bien, Israel. Bien, vamos a dejarle ahí. Ya al repasar algunos elementos se quedan. Bueno, miren, vamos a analizar esto y vamos a tener, espero que a partir de esto y con los ejemplos tengamos una idea clara de lo que es el axioma de sustitución, ¿sí? Porque veo algunos criterios diversos ahí. Entonces, miren, leamos. Dice, si A cursiva representa una proposición, entonces se tiene que, si X es igual a Y, entonces A de X, sí, solo sí, A de Y. A ver, vamos viendo qué nos está diciendo. Primero nos dice que el conjunto X es igual al conjunto Y. A ver, entonces, si X es igual a Y, ¿qué significa eso? Dice que todos los conjuntos que pertenecen a A, entonces pertenecen a Y, y todos los que pertenecen a Y, entonces pertenecen a X. ¿Sí? Eso es lo que dice X igual a Y, por la definición de igualdad. Si eso pasa, entonces, esta proposición, A de X, que tiene al menos un X en la proposición, porque acuérdate que A de X es que al menos aparece una vez X en esa proposición. Y aquí dice, sí, solo sí,
A de Y. ¿Sí? O sea, A de X, sí, solo sí, A de Y. Si X igual a Y es verdadero, entonces A de X, sí, solo sí, A de Y es verdadero. ¿Dónde? A de Y se obtiene a partir de A de X al sustituir algunas, no necesariamente todas, de las apariciones de X en A por Y. Es decir, miren, trata de esto. Si yo tengo una proposición A de X, ¿ya? O sea, yo sé que esa es una proposición en la que aparece al menos una vez X. Pero como sé que X es igual a Y, en esta proposición en donde aparece X, yo puedo sustituir esta X por la Y. ¿Y por qué puedo hacerlo? Porque X es igual a Y. Y una vez que yo haya sustituido esta X por la Y, ahora tendré una proposición A de Y, ¿sí? Esta proposición que va a estar expresada por Y. Y esta tiene el mismo valor de verdad que la proposición anterior, ¿sí? Entonces cogí mi proposición A de X, ¿no es cierto? Como sé que X es igual a Y, en donde están mis X, sustituyo por Y, pero no necesariamente todas, y la nueva proposición que me resultó, esta A de Y, tiene el mismo valor de verdad de A de X. ¿Por qué? Porque X y Y son iguales, ¿sí? Entonces lo que estoy haciendo es sustituyendo, muchachos. Veamos algunos ejemplos. Miren, ejemplos de la aplicación del axioma de sustitución. Dice, si X es igual a Y, por el axioma de sustitución, tenemos que X pertenece a si solo si Y pertenece a A. Miren, esto que está aquí, ¿sí? Yo pude haberlo representado tranquilamente como A de X, porque figura al menos una vez X. Entonces, digamos que A de X representa que X pertenece a A, ¿sí? Entonces, esto que está aquí es mi A de X. X pertenece a A. Ahora, pero como yo sé que X es igual a Y, ¿sí? Como sé que X es igual a Y, entonces yo puedo sustituir en donde está el X, o sea, aquí, yo puedo sustituirle por Y, porque eso me dice el axioma de sustitución. Entonces, una vez de que le sustituya, ¿qué voy a tener? En vez de X pertenece a A, tendré ahora Y pertenece a A. Y X pertenece a A y Y pertenece a A van a tener el mismo valor de verdad, porque sé que X es igual a Y. Deducimos que A de X, sí, solo sí, A de Y. Donde A de Y se obtuvo ¿de dónde? Se obtuvo de X pertenece a A. Pero al sustituir X por Y, ahora ya no tengo A de X, sino ahora tengo A de Y. ¿Y A de Y qué representa? Representa que Y pertenece a A. Por tanto, yo puedo decir que X pertenece a A, sí, solo sí, Y pertenece a A. ¿Sí? Entonces, esta sería una de las maneras en las que podría hacer sustitución. En donde apareció el X, le sustituí por Y. Y obviamente la proposición resultante tiene el mismo valor de verdad que mi proposición anterior. Miren otro ejemplo. Si A es igual a B y X no pertenece a A, por el axioma de sustitución tenemos que X no pertenece a B. A ver, vámosle viendo por qué. Miren, en efecto, en el axioma de sustitución, en esto, utilicemos A de A para representar a que X no pertenece a A. ¿Sí? A de A para representar que X no pertenece a A. ¿Por qué puedo hacer A de A? Porque al menos una vez apareció A. En esta proposición, X no pertenece a A. Y yo puedo decir que A de B es X no pertenece a B, porque al menos una vez apareció B en X no pertenece a B. Entonces, para deducir de A igual a B la proposición X no pertenece a A, sí, solo si X no pertenece a B, ¿de dónde? Como X no pertenece a A, por el axioma de la doble implicación, yo puedo decir X no pertenece a A, sí, solo si X no pertenece a B, puedo trabajarle esto que está aquí, ¿sí? ¿En dónde? Como yo sé que A es igual a B,
y sé que X no pertenece a A, por lo tanto, como A y B son iguales, en vez de A, ¿qué le estoy haciendo? Le estoy sustituyendo por B, ¿sí? Le estoy sustituyendo por mi clase B. ¿Estamos? Entonces, ahí estoy aplicando otra vez axioma de sustitución. Tengo A de A, sí, solo sí, A de B. A de A, sí, solo sí, A de B. ¿Sí? Puedo hacer la sustitución porque A es igual a B. Otro ejemplo. Si A minúscula es igual a B y X pertenece a B, entonces por el axioma de sustitución no queda más decir que X pertenece a A. ¿Ya? Entonces, sí, ¿no? Porque, en efecto, el axioma también aplica para conjuntos porque un conjunto es una clase. Y si aplicamos el axioma de sustitución a las proposiciones X pertenece a y X pertenece a B, entonces, de A igual a B, por la definición de A igual a B, ¿qué tengo? ¿Que X está en A? Sí, solo sí, X está en B. ¿Sí? Pero, como sé que X está en B, podríamos concluir fácilmente que X está en A. ¿Sí? Como yo sé que X está en B y sé que A es igual a B, sustituyendo A por B, ¿qué nos queda? Que X pertenece a A. ¿Sí? Otra vez apliqué la sustitución. ¿Sí? Hemos sustituido en nuestra proposición. Entonces le pude haber puesto, ¿no? En nuestra proposición que sea A de B. ¿Sí? A de B, A cursiva, ¿no? A cursiva de B. Sí, solo sí, A cursiva de A minúscula. ¿Sí? O sea, empecé con A cursiva de B. Sí, solo sí, A cursiva de A minúscula. Sustituí, en vez de la B, la A minúscula, que es un conjunto. Entonces, eso es nuestro axioma de sustitución. Si yo sé que dos clases son iguales, en cualquier proposición en donde figure una de ellas, yo puedo sustituir la otra. ¿Sí? Podemos sustituir. Bien. Vamos ahora a ver otra relación. Ya vimos la relación de igualdad. Ahora vamos a ver la relación de subclase. Entonces, ¿qué nos dice la relación de subclase? Mire, dice, dadas las clases A y B, diremos que A es subclase de B si se tiene que, si X pertenece a A, entonces X pertenece a B para todo conjunto X. ¿Sí? Entonces, esta es nuestra definición de subclase. Si tengo dos clases A y B, A es subclase de B. Si X pertenece a A, entonces X pertenece a B para todo conjunto X. ¿Sí? O sea, si un conjunto pertenece a A, entonces ese conjunto pertenece a B. ¿Sí? Y esta relación entre las clases las vamos a representar de esta manera. ¿Sí? Es como una C alargadita y tiene una raya horizontal, como de un igual, ¿sí? Una raya horizontal. Entonces esto nos va a servir para identificar una subclase. Entonces cada vez, ¿sí? Cada vez que tú veas este signo que está aquí, en tu cabeza se va a venir, eso es A es subclase de B. ¿Y qué significa que A es subclase de B? Pues que para todo conjunto que está en A, entonces ese conjunto está en B. ¿Sí? Si ese conjunto está aquí en el primero, entonces el conjunto va a estar acá en este segundo. ¿Sí? En B. Entonces puedo tener A subconjunto de B, puedo tener B subconjunto de C, X subconjunto de Y, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y todos ellos van a tener esta idea, ¿no? Que si un conjunto pertenece al primero, entonces debe pertenecer al segundo. Esa es la idea de subclase. Lo que les digo, en otras palabras, el signo representa el enunciado. Para todo conjunto X se tiene que X pertenece a, entonces X pertenece a B. A subclase de B significa que para todo conjunto que pertenece a A, ese conjunto también pertenece a B. Noten que hay una sutil diferencia con la igualdad, porque la igualdad que nos decía
nos decía que A es igual a B, ¿no es cierto? Es para todo conjunto, está en A, sí y solo sí está en B. ¿Sí? ¿Y qué significaba? Que si mi conjunto está en A, entonces está en B, y si está en B, entonces está en A. Pero la subclase solamente me dice que si A es subclase de B, si mi conjunto está en A, entonces mi conjunto está en B, y se acabó. O sea, es un solo sentido. Ahorita la igualdad es en los dos sentidos, ¿sí? Si te sirve para guiarte, fíjate en las flechitas, ¿no? ¿Sí? El sí solo sí, para la izquierda a la derecha, y la subclase va, con la implicación, va solamente de izquierda a derecha, ¿sí? La otra va izquierda a derecha, derecha a izquierda. Bien, entonces veamos este pequeño teorema que aparece. Dice, A es igual a B, sí y solo sí, A es subclase de B y B es subclase de A. Entonces, vamos hacia acá. Vamos hacia acá. Voy a compartirles toda la pantalla mejor. Ahí estamos. ¿Sí? Y vamos viendo. A es igual a B, sí, solo sí, A es subclase de B y B es subclase de A. Para verificar esto, yo tendría que hacer lo siguiente, miren. Partir de que A es igual a B y llegar a que A es subconjunto de B y B es subconjunto de A. Y después de haber hecho eso, yo debería partir de que A es subconjunto de B y B es subconjunto de A y llegar a que A es igual a B. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. A igual a B, ¿qué significa? Significa que para todo conjunto X, X está en A, sí y solo si X está en B. Esa es la definición de igualdad. ¿Ya? Pero X está en A, sí y solo si X está en B, es lógicamente equivalente a la conjunción entre estas dos implicaciones. Es por la equivalencia lógica doble implicación, ¿sí? Si recuerdan, le vimos hace un momentito, la utilizamos. Voy a irme acá a las notas de clase de lógica y está aquí, ¿sí? Aquí está, ¿sí? Esa es la que voy a utilizar. Entonces, como yo sé que X pertenece a si solo si X pertenece a B es verdadero, esta proposición que está aquí, a la derecha, también será verdadera. ¿Sí? También va a ser verdadera. Entonces, si esta proposición, que dense cuenta es una conjunción, es verdadera, eso diría que tanto esta proposición como esta proposición que está acá son ambas verdaderas. Axioma de la conjunción. ¿Sí? Axioma de la conjunción. Entonces, yo tengo una regla de inferencia interesante. Vámonos por acá. Y tengo que, si esta conjunción es verdadera, obviamente P es verdadera y también Q es verdadera. ¿Sí? Esa es la eliminación de la conjunción. Entonces, ¿qué tenemos? Por la eliminación de la conjunción, yo puedo decir lo siguiente. Entonces, para todo conjunto X, X pertenece a A, implica que X pertenece a B, y X pertenece a B, implica que X pertenece a A. ¿De dónde me queda que para todo X pertenece a A, implica que X pertenece a B? Y para todo conjunto X, X pertenece a B, entonces X pertenece a A. O sea, he aplicado. Primero, como sé que estas dos, esto, vamos a subrayarlo, como sé que esto es verdad y es equivalente lógicamente a esta implicación, a esta conjunción, perdón, puedo sustituir en mi definición de igualdad. ¿Sí? Esta es la definición de igualdad y lo sustituí acá abajo. ¿Sí? X pertenece a A, implica X pertenece a B, y X pertenece a B, entonces X pertenece a A. Pero por la eliminación de la conjunción, puedo sacar la una y puedo sacar la otra. Eliminación de la conjunción. Y no sé si se dan cuenta, pero esto que está aquí no es más que la definición de subclase. ¿Sí? Para todo conjunto X, si está en A, entonces está en B.
vendría siendo la A es subclase de B. Y la que está acá vendría siendo que B es subclase de A. ¿Sí? Entonces yo puedo concluir finalmente que A es subclase de B y B es subclase de A, como queríamos. ¿Sí? ¿Y cómo iría de regreso? O sea, partir de aquí y llegar a que A es igual a B. Ah, pues lo mismo. Si A es subclase de B y B es subclase de A, ¿qué significa esto? Que para todo conjunto X, X está en A, entonces X está en B. Y para todo conjunto X, si X está en B, entonces X está en A. Estas dos son verdaderas. Y como estas dos son verdaderas, puedo utilizar lo siguiente. Introducción de la conjunción. Si dos proposiciones son verdaderas, entonces la conjunción entre las dos va a ser verdadera. ¿Y qué me queda? Para todo conjunto X, X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Y X pertenece a B, entonces X pertenece a A. Pero esto que está aquí, yo sé que es equivalente, lógicamente, a X pertenece a A, sí, solo si X pertenece a B. Equivalencia lógica, doble implicación, implicación. Y eso, sustituyendo en la anterior, no me queda más que es la definición de que A sea igual a B. ¿Sí? Y quedaría demostrado este teorema. ¿Estamos? Y es lo que me dice, la igualdad. Miren, la igualdad me dice que A debe ser subconjunto de B y que B debe ser subconjunto de A. ¿Sí? Subclase, perdón. Entonces me quedaría A es subclase de B y B es subclase de A. Lo que significa que todo conjunto que está en A debe estar en B y todo conjunto que está en B debe necesariamente estar en A. Y eso no es más que la definición de que A sea igual a B, la definición de igualdad, ¿sí? Entonces, este teoremita, pues, es uno de los que vamos a utilizar, ¿sí? Y no es complicado porque aquí están las definiciones claramente de igualdad y la definición de subclase también. ¿Estamos? Aparece algo que se llama la subclase estricta, ¿sí? Entonces, miren, la subclase estricta tiene una sutil diferencia. Mira, si A es subclase de B y A es distinto de B, diremos que A es subclase estricta de B, lo que representaremos mediante este signo. Es el mismo signo de subclase, pero acá abajito esta línea está como tachada, ¿no? O sea, no está tachado todo, sino solo esta partecita de aquí, como diciendo que no pueden ser iguales por esta condición de que A sea distinto de B. ¿Y qué me dice la subclase estricta? En algunos textos la conocen como la contenencia estricta, ¿sí? La contenencia estricta. ¿Qué me dicen? Miren, me dicen que A es subconjunto de B, A es subclase de B, ¿sí? A es subclase de B, que quería decir que todo conjunto que está en A está en B. Eso es lo que dice subclase. Pero también me dice que A es diferente de B. A ver, entonces, ¿cómo puedo entender eso? Si A es subclase de B, todos los conjuntos de A van a estar en B. Pero yo no puedo decir que todos los de B están en A, porque me está dando una condición de que A sea distinto de B. Entonces, la subclase estricta lo que me está diciendo es que todo conjunto que está en A, entonces está en B, pero existe al menos un conjunto de B que no está en A. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo la subclase estricta. Repito, todo conjunto que está en A debe estar en B, pero existe al menos un conjunto que está en B que no está en A. ¿Sí? Eso es lo que me dice mi subclase estricta. Al igual que A igual a B, A es subclase de B y A subclase estricta de B van a ser proposiciones dentro de la teoría de conjuntos. O sea, yo puedo decir que A subclase de B es verdadero, A igual a B es verdadero, A subclase estricta es falso, etcétera, etcétera. ¿Sí? Lo vamos a trabajar como proposiciones de la teoría de conjuntos. Sabiendo, claro, que el A igual a B tiene una doble implicación, ¿no es cierto? Que el A subclase de B tiene una implicación
y que la A subclase estricta de B tendrá una implicación dada por la A subclase de B y una negación de la igualdad, que vendría de acá, ¿sí? Y la negación de la igualdad, pues ya sabemos cómo trabajarla, ya la vimos la clase anterior, ¿sí? Es en cuanto a la subclase estricta. Bien, voy a hacer aquí una pequeñísima pausa. No sé si tienen alguna pregunta, muchachos. A ver, dime, Fernando. Inge, buenas tardes. ¿Me Hola. puede repetir lo de la subclase estricta? O sea, lo que significa, por favor. Ya voy. Dame un cachito, a ver. Veamos otra pregunta. Ya retomo eso. Kevin. Inge, el subconjunto estricto también podría ser un subconjunto propio. A ver, no hay subconjuntos propios. Ahí verás, hay conjuntos y hay clases propias. ¿Sí? Entonces no. No, nada que ver. Dale. Javier. Profe, muy buenas tardes. Hola. Disculpe, quisiera saber cómo le hizo para saber que el subconjunto de A y B, o sea, A subconjunto de B y B subconjunto de A, son iguales. Eso que no lo entendí muy bien. Bueno, nunca O sea, dije que son iguales. para demostrar que, o sea, de esa parte no, para demostrar que A y B son iguales. Ya le vamos a hacer un pequeño resumen de eso. Ya, gracias, profe. Ya. Bien. A ver, primero, sí, a veces es un poquito complicado y a veces a mí también se me sale porque siempre hemos estado hablando de conjuntos, subconjuntos y nunca de esta palabra clases, ¿sí? O sea, en el colegio yo dudo mucho que hayan introducido esta noción de clases porque es un poco complicado y es un poco abstracto a veces entenderlo, ¿sí? Y por eso es que a mí a veces me sale la palabra subconjunto. En realidad es subclase, ¿sí? En realidad debería usar el subclase. Luego ya cuando establezcamos los conjuntos y algunos axiomas para los conjuntos, ahí sí ya les vamos a nombrar, ¿no? Como subconjuntos, pero por ahora solo subclases, ¿sí? A ver, voy primero con lo que sería un poco más antes, lo que tenemos acá, ¿sí? Esto, ¿sí? Este es el teorema. A es igual a B, sí, solo sí. A es subclase de B y B es subclase de A, ¿sí? Entonces, yo sé que A igual a B, ¿qué significa? Significa que para todo conjunto X, X está en A, sí, solo sí X está en B. ¿Esto qué es? Esto es la definición. Definición de igualdad. ¿Sí? No hay más. Pero esta proposición que está aquí es verdadera. ¿Sí? Pero esta, por la equivalencia lógica de la doble implicación. O sea, esta, por la equivalencia lógica de la doble implicación. Voy a ponerle azul. ¿Sí? Va a ser lógicamente equivalente ¿a qué? Va a ser lógicamente a esta conjunción de implicaciones. ¿Estamos? ¿Ya? Ahora bien, si esta proposición que está aquí, esta doble implicación es verdadera, obviamente esta conjunción que está acá también es verdadera. Entonces, en vez de, en mi definición de igualdad, escribir la doble implicación, ¿qué voy a hacer? Voy a escribir la conjunción entre estas dos implicaciones. ¿Qué es lo que tengo acá abajito? Sí, esto que está aquí. Lo pongo en azul también. ¿Ya? Pero esta es una conjunción que yo sé que es verdadera. Y como es una conjunción que sé que es verdadera, lo que puedo hacer, bueno, aquí sustituir, ¿no?
sustitución. Aquí sustituir. Ahora, como sé que esto es verdadero, ¿sí? Y yo puedo usar la eliminación de la conjunción. Eliminación de la conjunción. ¿Ah? ¿Por qué puedo usar la eliminación de la conjunción? Porque como sé que esta implicación X pertenece a implica que X pertenece a B es verdadera, y también sé que X pertenece a B implica que X pertenece a es verdadera, ambas serían verdaderas. ¿Sí? O sea, puedo eliminar esa conjunción y tener para todo conjunto X, X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Y para todo conjunto X, X pertenece a B, entonces X pertenece a A. Pero cada una de ellas, si ustedes le ven, esto que está aquí es la definición de subclase de que A es subclase de B. ¿Sí? Es la definición de que A es subclase de B. Y en el otro lado, para todo conjunto X, X pertenece a B, entonces X pertenece a A, es la definición de subclase de que B sea subclase de B, de A, perdón, de que B sea subclase de A, que es lo que quería. ¿Sí? Entonces, a partir de A igual a B, llegué a que A es subclase de B y B es subclase de A. Ahora bien, yo puedo partir ahora de esto, de que A es subclase de B y B es subclase de A, y puedo llegar a que A es igual a B. Y lo único que tendría que hacer es lo mismo, ¿sí? Tengo estas dos, sus definiciones, lo verde y lo morado. Luego ya no haría eliminación de la conjunción, sino como sé que las dos son verdades, hago introducción de la conjunción. Yo tengo esto. Y luego esto que está aquí en celeste, sé que es lógicamente equivalente por la equivalencia lógica de doble implicación e implicación a esto, ¿no? A X pertenece a A, sí, solo si X pertenece a B. Y lo que hago es sustituyo, en vez de esto que estoy subrayando en gris, por esta doble implicación. ¿Sí? Entonces sustituyo. Y esto no es más, ¿sí? Esto que le voy a poner en color, pongámosle rojo. Eso no es más que la definición de que A es igual a B. ¿Sí? Entonces he partido de A subclase de B y B subclase de A. Y he llegado a que A es igual a B. ¿Sí? Eso es, Javier. Gracias, profe. Ya, chévere. Y también, Fernanda, me habías preguntado esto que está acá. Subclase estricta. A ver, la subclase nos dice que todo conjunto que está en A, entonces está en B. Eso nos dice, ¿sí? Pero quedaría la posibilidad de que todos los que están en A están en B, ¿sí? Si todos los que están en A están en B y todos los que están en B están en A, entonces serían iguales. Pero ¿qué es lo que me dice la subclase estricta? Me está diciendo que nunca A puede ser igual a B. Entonces me pone claro, ¿no? Dice, si A es subclase de B y A es distinto de B, entonces A es subclase estricta de B, lo que representaremos mediante ese signo. O sea, todos los elementos que están en A van a estar en B. Entonces, es como que tuviera esto así. Todos los elementos, ya cuando veamos diagramas de Venn vamos a entender mejor. Pero todos los que están en A van a estar en B, ¿sí? Pero nunca llegarán a ser iguales, porque va a existir al menos uno, ¿sí? Al menos un conjunto que esté en B, pero que no esté en A, ¿sí? Eso significa que son distintos. Entonces va a existir al menos uno que está en B, pero que no está en A. ¿Estamos? Entonces, lo que me dice es que, sí, efectivamente, A es subclase de B. O sea, B le contiene, sí, B le contiene A. Está, entre comillas, está dentro, perdón, está dentro de B. ¿Sí? Porque hay al menos uno o varios elementos, ¿sí? Conjuntos, que están en B, pero que no están en A. ¿Sí? Eso vendría siendo lo que es la subclase estricta. No sé si ya queda mejor, Fernando.
Sí, Inge, gracias. Bueno, ahora vamos a ver estos 3 teoremas de subclase, ¿sí? Y un teoremita más, y con eso pues terminaríamos por hoy. A ver, miren, dado las clases A, B y C, se tiene que, la primera, reflexiva, A es subclase de A, ¿sí? Y vamos viendo por qué A es subclase de A. A es subclase de A. Pensemos, a ver, ¿qué significaría que A es subclase de A? Significaría, por la definición, que todo conjunto que está en A, entonces ese conjunto también está en A. Esa sería la definición. Vamos develando esto. Para todo el conjunto X, si X está en A, entonces X está en A. Esta es la definición de que A sea subclase de A. ¿Sí? Ahora bien, pero X pertenece a A, entonces X pertenece a, ¿es una tautología? Sí, ¿no? Esto es una tautología, muchachos. ¿Por qué es una tautología? A ver, porque si X pertenece a A es verdadero, o sea, si el antecedente es verdadero, el consecuente también va a ser verdadero, porque es el mismo. Por lo tanto, la implicación va a ser verdadera. Vamos con el otro caso. Si X pertenece a A es falso, que es el antecedente, el consecuente también va a ser falso, porque es el mismo antecedente. Y si tengo falso, falso, la implicación va a ser verdadera. O sea, veas por donde le veas, esta proposición que está aquí es siempre verdadera. Es una tautología. Y como es una tautología, yo puedo afirmar efectivamente de que A es subclase de A. Y puedo generalizar. B es subclase de B. X es subclase de X. D es subclase de D, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso es lo que me dice el primer teorema, que le vamos a denominar reflexivo. ¿Sí? Primer teorema de subclase reflexivo. El segundo teorema de subclase es la transitiva de subclases. Y me dice que si A es subclase de B y B es subclase de C, entonces A es subclase de C. Noten que se parece a la transitiva de la igualdad. ¿Sí? Se parece, no es la misma, se parece nada más. ¿Y cómo puedo justificar que esto es verdad? A ver, A es subclase de B y B es subclase de C, entonces A es subclase de C. Por las definiciones, yo tendré, primero, que para todo conjunto X, si X está en A, entonces X está en B. Y de la segunda, si X está en B, entonces X está en C. ¿Sí? Eso podríamos decir. Ahora bien, no sé si se acuerdan de esta regla de inferencia. Vamos a ponerle por acá. Regla de inferencia. Miren esta que está aquí. Transitiva de la implicación. Si P implica Q y Q implica R, conclusión, P implica R. Entonces, esta es la que vamos a usar. Porque, ¿qué tendría? Si X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Y si X pertenece a B, entonces X pertenece a C. Conclusión, si X pertenece a A, entonces X pertenece a C. Transitiva de la implicación. ¿Sí? Entonces, vamos acá. Y puedo concluir esto, ¿no? Puedo concluir tranquilamente que si X está en A, entonces X pertenece a C. Aquí voy a ponerle entre paréntesis. Esta es la transitiva de la implicación. ¿Ya? Bien. Entonces, como yo sé que para todo conjunto X, X pertenece a A, entonces X pertenece a C, esto es la definición de que A sea subclase de C para todo conjunto X. ¿Sí? Entonces, esta es mi conclusión, ¿no? Entonces, A es subclase de C para todo conjunto X. ¿Estamos? Bien. Hago una pequeña pausita. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna pregunta que tengan? Ramiro. Sí, buenas tardes, ingeniero. Disculpe, en la Hola. primera que me dice A es su conjunto de A, ¿no es cierto? También se Subclase. puede utilizar lo que en la clase, digamos, de A, podríamos utilizarle lo que es, digamos,
el no pertenece a o A pertenece a. A ver, ¿cómo? Ya sería X no pertenece a o X pertenece a, para que me daría la misma tautología. Ah, exacto, sí, estás utilizando esta. Estás utilizando la implicación de disyunción, esta que está aquí. Sí, es esa, no me acuerdo el Ajá. nombre. Sí, le podríamos utilizar también esa. Puedes utilizarla, sí puedes utilizarla, Ramiro. Y si te das cuenta, lo que me estás diciendo es la disyunción entre P y la negación de P. Y ese le Sí, habíamos eso. llamado como el principio del tercero excluido. Ya, sí, Y el es, quería principio del saber. tercero excluido es una verdad. Ujú, Ya, sí, ya, gracias, Ángel. chévere, súper, Ramiro. Bien, ¿alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, sigámosle, ¿ya? Bien, nos habíamos quedado... ¿Dónde estás aquí? Esta es la transitiva de subclase. Tengo la antisimétrica de subclase que me dice que si A es subclase de B y B es subclase de A, entonces A es igual a B. Y esto ya lo vimos, ¿no? ¿Sí recuerdan? Lo vimos acá. ¿Sí? Si A es subclase de B y B es subclase de A, entonces yo puedo decir que A es igual a B. O sea, partiendo desde aquí, yendo hacia arriba. ¿Sí? O sea, entre comillas, ¿no? Yendo hacia arriba. Entonces, tendría ese teorema. Y el otro teoremita que aparece me dice que A es igual a B, sí, solo si A es subclase de B y B es subclase de A, que igual ya quedaría demostrado, ¿no? Ya lo vimos. Estamos. Entonces, estos 4 teoremas de subclase no son complicados. Mira, A es subclase de A es subclase de B y B es subclase de C, entonces A es subclase de C. ¿Sí? Y si A es subclase de B y B es subclase de A, entonces A es igual a B. ¿Sí? Y puedo, en vez del entonces, cambiarle por un sí, solo sí, ¿no? O sea, va de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. ¿Sí? Bien. Y para terminar la clase de hoy, vamos a igual a hacer el mismo ejercicio que hicimos con el axioma de sustitución. Y quiero que vean este teorema de su clase. ¿Ya? Miren, dice, de A su clase de B y Y elemento de A, tenemos que Y es elemento de B, o sea que Y pertenece a B. Y de A su clase de B y Y no pertenece a B, tenemos que Y no pertenece a A. En otras palabras, las proposiciones. Si A es subclase de B y X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Y si A es subclase de B y X no pertenece a B, entonces X no pertenece a A, son verdaderas. ¿Ya? Entonces lo que quiero que hagan otra vez es leer esto que está aquí, ¿sí? Reflexionar lo que me dice y quiero que me digan por qué o cuál sería la razón, ¿sí? O qué equivalencia, qué regla de inferencia están usando para decir que esta proposición que está aquí y esta proposición que está acá son verdaderas, ¿sí? Entonces analicen, reflexionen por qué estas dos proposiciones que he resaltado en amarillo son verdaderas. ¿Qué equivalencia lógica o qué regla de inferencia estoy utilizando o en qué me estoy valiendo para poder decir que eso es verdad? ¿Sí? A ver, piénsenle ahí un minutito y luego participamos. Si quieren seguir en sus notas de clase, estamos en la... A ver, déjenme ver. Estamos en la página 16-17. Página 16-17 estamos.
Eliminación de la disyunción. No. No. Modus ponens, ya. Modus ponens se aplica en una. ¿Sí? Thais, excelente. Sí, en la primera estoy usando el modus ponens y en la segunda estoy usando el modus tollens. Sí, súper bien, Thais. Sí, muy bien, David. Sí, efectivamente, en la primera, vamos a compartir en nuestra pantallita. Espérenme un segundito. Vamos a compartir esta pantalla. A ver. Ahí estamos. Miren. Veámosle así. A es subclase de B y X elemento de A, entonces X es elemento de B. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Primero, que A sea subclase de B significa que para todo conjunto X, si X pertenece a A, entonces X pertenece a B. ¿No es cierto? Entonces, yo sé que esta implicación es verdadera por la subclase, ¿sí? La definición. Si X está en A, entonces X está en B. Y además, ¿qué sé? Sé esto. Sé que X está en A. O sea, sé que X está en A es verdadero. Y sé que la implicación entre las dos también es verdadero. Entonces, si el antecedente es verdadero y toda la implicación es verdadero, necesariamente X pertenece a B, debe ser verdadero. Y por lo tanto, concluyo que X pertenece a B. Modus ponens. ¿Sí? Recuerda, el modus ponens lo tenemos acá. Modus ponens, a ver. Aquí está. P implica Q, P, puedo deducir Q. Estas dos proposiciones son verdaderas. ¿Sí? Yo sé que P es verdadero. P es verdadero. Yo sé que toda esta implicación es verdadera. ¿Sí? Si P es verdadero y la implicación es verdadera, no me queda más decir que Q es verdadero. Y como Q es verdadero, concluyo Q. Modus ponens. Miremos el otro. Thais nos había dicho, ¿es modus tollens? Sí, es el modus tollens el que estoy aplicando. Mira, A subclase de B otra vez significa que para todo conjunto X, si X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Pero además, ¿qué sabemos? Sabemos que X no pertenece a B. ¿Pero qué significa que X no pertenece a B? Yo sé, ojo que yo sé que X no pertenece a B es verdad. O sea, yo sé que esto es verdadero. O sea, X no pertenece a B es verdadero. Pero esto es lógicamente equivalente a la negación de que X pertenece a B. Entonces, a ver, si X no pertenece a B es verdadero, ¿sí? Entonces X pertenece a B sería falso. ¿Sí? Si X no, repito, si X no pertenece a B es verdadero, entonces X pertenece a B sería falso. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo? Tengo que X pertenece a B es falso. ¿Sí? Pero sé que esta implicación es verdadera. Si X pertenece a B es falso, luego X pertenece a A debería también ser falso. ¿Sí? Entonces recuerda, si X no pertenece a B es verdadero, la negación de X pertenece a B también es verdadero. Por lo tanto, X pertenece a B solito, sería falso. Esto que está aquí, que lo voy a subrayar con rojo, es falso. Pero tú sabes que toda la implicación es verdadera. Y si el consecuente es falso, el antecedente debería también ser falso. X pertenece a A es falso. Y si X pertenece a A es falso, X no pertenece a A. Como es la negación, debería ser verdadero. Y lo que estamos haciendo es modus tollens. ¿Sí? Modus tollens que me dice, si esta implicación es verdadera y la negación de Q también es verdadera, luego Q sería falso. ¿Sí?
Si Q es falso, pero yo sé que la implicación es verdadera, P, ¿qué debería ser? Necesariamente falso, axioma de la implicación. Y si P es falso, la negación de P debería ser verdadera. ¿Sí? Entonces estoy usando nuestro queridísimo modus tollens. Pues miren, el uno usé modus ponens, en el otro usé modus tollens. ¿Sí? A ver, aquí se nos movió. Vamos a... ¿dónde estábamos? Por aquí. ¿Sí? Entonces, si A es subclase de B y un elemento pertenece a A, entonces ese elemento pertenece a B. La primera. Y la segunda. Si A es subclase de B y un elemento no pertenece a B, entonces ese elemento no debería pertenecer a A. ¿Sí? El elemento no debería pertenecer a A. Bueno, acuérdense que ya habíamos dicho que no hay distinción entre elementos y conjuntos, ¿no? Cuando yo me refiera a algo como elemento, me estoy refiriendo como conjunto. ¿Sí? Eso es, muchachos. Bien. No sé si tienen alguna preguntita. ¿Alguna preguntita que tengan por ahí? No. Bueno. Entonces, para la clase de mañana, ¿sí? Para la clase de mañana, me gustaría que vengan leyendo lo siguiente. De la versión de notas de clase que ya está puesta ahí en su aula virtual, ¿sí? Si es que desean releer lo que vimos la clase de hoy, pues estaría súper bien. Podrían hacerlo. Si no, vamos a leer, miren, desde la página 17, ¿sí? Vamos a leer desde la página 17, que son axiomas de construcción de clases, hasta la página, déjenme ver, 17, hasta la página 25, ¿sí? Desde la 17, que es el axioma de construcción de clases, hasta la página 25, que termina con el axioma del conjunto vacío, ¿sí? Repito, desde la página 17 hasta la página 25. Una lectura igual comprensiva, ya saben. Subrayando lo que consideran importante, poniendo notas de lo que les parece extraño o que pueden preguntar, etcétera, etcétera. Eso de las notas de clases de conjuntos. También me gustaría que vengan revisando la lista de ejercicios con solución, para que vayan viendo cómo esto se va aplicando en lo que hemos visto. Igual, eso está subido ya en sus aulas virtuales. La lista de ejercicios con solución. Inge, ¿nos va a tomar control de lectura mañana? Tal vez. Tal vez, amigo. Entonces tienes que leer sí o sí. Entonces tal vez les tome. A ver, entonces, de la lista de ejercicios con solución, van a venir revisando, ¿no? O sea, esto es revisar, es ir entendiendo lo que se va explicando ahí, ¿sí? Porque obviamente tienen la solución. No tendría sentido que copien la solución, sino que vayan entendiendo lo que se está haciendo. Van a venir revisando la 1, la 2, la 3 y la 4, ¿sí? O sea, las 4 primeras y la 8 y la 9. ¿Ya? Van a venir revisando las 4 primeras, del 1 al 4, y la 8 y la 9. ¿Sí? Entonces yo creo que una lectura comprensiva te puede llevar tal vez una media hora, 40 minutos, y revisar estos ejercicios, tal vez otra media hora. En una horita y media, pues ya estás listo. ¿Sí? Recuerden el trabajo autónomo que se hace en casa, ¿no? ¿Sí?
Y pues ni quejarse, ¿no? Porque no es que les mando un montón de tarea ni nada. O sea, lo único que les mando es la lectura y estas tareitas pequeñitas que no son complicadas. Eso, muchachos. Ya. No sé si puedes ver ahí, Elizabeth. ¿O es otro ejemplo? Ya. Bien. Eso es, muchachos. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Entonces, la clase de mañana pues va a ser esto de construcción de clases. Vamos a ver algunas clases que van apareciendo. Vamos ya a ir aterrizando en los conjuntos. ¿Sí? Vamos a ir aterrizando en los conjuntos y luego vamos a ver las operaciones con conjuntos. Y una vez que veamos operaciones con conjuntos, veremos la representación que se les da a través de diagramas de Venn. Y terminaríamos conjuntos viendo lo que es los pares ordenados y el producto cartesiano. ¿Sí? Y ya cuando terminemos esto, pues entramos a los números reales. Bien. No se olviden que hoy tienen que presentar su deber, ¿sí? No se olvidarán. Es más, ahorita mismo me voy a entrar para ver cuántos ya han entregado y cuántos faltan. A ver, vamos viendo. Tarea 1. Ya, han entregado 19. Y están 16 borradores, chuta. A ver, verán. En las tareas hay dos cosas, ¿sí? Una cosa es cargar el documento y otra cosa es enviar el documento. Ustedes tienen que hacer las dos. Cargan el documento y envían el documento. Si solamente cargan, queda ahí. ¿Sí? Yo no puedo calificar lo que solamente cargan. Tienen que cargar y enviar. ¿Sí? Si quieren poner un mensajito ahí, pongan un mensajito. ¿Sí? Pero tienen que hacer las dos cosas, porque ahorita yo estoy viendo que hay 19 personas que entregaron y ya hay 16 borradores. O sea, 16 personas que solo cargaron el documento, pero no enviaron. Entonces, por favor, corrijan eso. ¿Sí? Y a las personas que faltan, recuerdan que tienen tiempo. ¿Sí? Tienen tiempo todavía para hacer eso. Pues no voy a dar nombres tampoco para pues, no quedar. Sí, miren, aquí tengo 1, 2, 3. Sí, por favor, revisen los que solo han cargado y no han enviado. ¿Ya? Bien. Y luego no hay pretextos, ¿no? O sea, ya habíamos quedado, no hay pretextos. ¿Tienen tiempo suficiente? No, porque se me fue el internet, dije que la compu está muy vieja. No, se han tenido 2 semanas, ¿sí? Y tuvieron una semana de aplazamiento para esto. Inclusive algunos de ustedes que fueron a las horas de consulta, hasta ya en pocas les dije cómo tenían que hacer. ¿Sí? Entonces, eso, muchachos. ¿Algún comentario extra? Si no, pues ahí terminamos la clase. Inge, Dime, Jocelyn. y tal vez no puede decir el nombre solo de los 3 que ya enviaron para saber si es que sí o no. ¿Cómo de los...? O sea, dice que solo 3 prácticamente enviaron y los demás están como borrador. Entonces, si es que puede decir esos 3. Ah, ya verás. Bueno, ya ahorita ya han corregido. Ahí tengo 26 enviados y 9 borradores. A ver, mejor voy a decir los nombres para que tomen consideración de eso, ¿ya? Para que, sí, para que no quede pendiente. A ver, enviados. Aquí tengo un borrador, Jocelyn Paola. Aquí tengo otro borrador,
Cristian y Patricia, Christopher Estefano, Sammy Sinaí, Benjamín Christopher, Ronald Eduardo, Wendy Lisbeth, Lenin Daniel, Kelly Doménica. Ya, esos están solo subidos, pero no están enviados. Tienen que ser las dos, subido y enviado. Entonces corrijan eso, por favor. Si no, no puedes ponerle la nota. Dime, Wendy. Profe, yo sí envié el deber, no sé por qué me sale como borrador si sí le envié. ¿Te sale como borrador en tu tarea? No me sale como deber enviado. A ver, ahorita reviso otra vez. No, aquí tengo Wendy Lisbeth Tac, borrador no enviado, dice. Ya voy Tal a vez ver, profe. cárgale de nuevo, tal vez no se cargó completo. Ya. Sí, revísale, por favor. Ya. ¿Alguien más? Bueno, ya le bajaste la manito. Bien, entonces ahí quedamos, muchachos. Nos vemos el día de mañana. Sí, que tengan una bonita tarde. Y pues no se olviden de hacer esa lectura y revisar esos ejercicios. ¿Sí? Nos vemos, hasta mañana. Hasta mañana, profe. Buenas tardes. Muchas gracias. Mañana, ingeniero. Hasta mañana. Hasta mañana, Adiós. Inge. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, Inge.